Hola, buenas noches. Vean que con todo este reguero por acá. Hola, hola abogada María. Hola Andy. Hola Álvaro. Hola Cascavita. Buenas noches. Daniel, ¿cómo están? Bienvenidos, síganse. Se pueden ir acomodando, pueden ir cogiendo lápiz, papel. Hola, pueden ir anotando sus preguntas. ¿Compartiste en el grupo? Sí, los invité en el grupo también. ¿Ya? Sí, y mandé un video ya también. Sí, señor. Por acá el equipo de trabajo está ahora, vean, haciendo horas adicionales y ya me armaron jornada de trabajo. ¿Cómo van con ese tema? Bueno, esta noche vamos a hablar de... ¿Y su pensión qué? ¿Su pensión qué? Bueno, que los que están aquí ya deben tener por lo menos su historia laboral, ¿cierto? Súper lista. ¿Qué cuentan? Bueno, a esta hora, que es la hora del noticiero. Estoy por acá terminando mi jornada. Hola Luzma, buenas noches, bienvenida. Sígase, acomódese. Por acá les doy la bienvenida con musiquita porque ya a esta hora está uno cansado de esa jornada laboral. Esperando que, vean, también estaba comiendo alguito. Desayunos anís. Hola, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Mujeres, hombres. Vea, aquí les cuento que hay muchas personas que me dicen es que, ve Sandra, tus clientes son puros viejitos. Le digo, no crean, para mí es más atractiva la gente joven porque con anticipación podemos ir mirando esas pensiones. Hoy hablaba con un amigo personal que me decía que hasta ahora tiene 35 años y no sabía si era muy pronto para preocuparse por su pensión. Y si yo les dijera que esa pensión, ese aporte a pensión en ese momento te puede generar de pronto derechos con pensiones de invalidez o de sobrevivencia, esos temas pegan duro. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida también para acá, vea, para que sepan, en tiempo real voy a estar viendo sus comentarios, allí revisando lo que me van escribiendo. Vamos a dar un ratico, unos minuticos más, a ver si alguien más se nos quiere unir, por lo menos que lleguemos a 10 personas para dar inicio. Hoy vamos a hablar y su pensión qué. Daniel, estoy bien por venir. Es que si le aconsejo pasarse a Colpensiones. Mira Daniel, esos temas son tan personales que a mí no me gusta dar como asesorías así tan generales. Brian Villarraga, doctor, buenas noches, bienvenido, siga, acomódese. Pues mira Daniel, es que esos temas, así como decimos nosotros los abogados, depende tanto de tu situación, de tu proyecto de vida, de lo que quieras, a lo que te estés dedicando, de la capacidad de aporte que tengas, de cuánta edad tengas, depende de todos los factores. Si te digo del clima, del medio ambiente, de otra pandemia, de todo depende y por eso es tan importante revisar la historia laboral. Hoy vamos a hablar de tu pensión que básicamente porque en los eventos que he tenido este año me ha causado mucha curiosidad que hay gente que ni siquiera sabe qué es una historia laboral. Me hacen preguntas pensionales y les digo, sí, claro, ¿y tu historia laboral? ¿Cómo estás en semanas? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No sé, pues yo he trabajado, las debo tener, pero ni siquiera revisan. Desayunos anís, me está preguntando. Tengo 52 años, tengo más, creo que me dices, más de 1.300 semanas y devengo un salario de 1.500.000, estoy en Colpensiones. ¿Cuánto podría de pensión para cuando cumpla la edad? Excelente pregunta. Vea, antes de seguir por acá y empezar en forma, así como desayuno me hace la pregunta Leona Costa. Hola, buenas noches. Cuando vayan a hacer preguntas por estos medios,
a veces me dan más información de la que es y me dan números de cédula o me mandan documentos. No hagan eso en público porque pues es información confidencial y a veces puede generar problemas. ¿Listo? Desayunos anís. Mira, no sé si eres mujer o hombre, tienes 52 años, entonces no sé si te pensiones con 57 o con 62, tienes más de las 1300 semanas. En principio, si tienes cumplidas las 1300 semanas, de entrada te pensionan con el 65% del promedio de los últimos 10 años. ¿Listo? Si tienes más de 1300 semanas y por edad, diciendo que es hombre, para los 62 son 10 años más, tienes chance de apostarle al 80%, incrementando incluso un poquito más ese monto de cotización para que sea todavía una cotización interesante. La reforma obviamente no los va a coger porque ya tienen más de 1300 semanas, no les afecta para nada. Infante García, hola, buenas noches. Sigan, acomódense. Entonces, en principio, con el 65%, pues estás más o menos sobre un salario mínimo legal vigente. Si le quieres apostar a más, sea mujer, en los últimos 5 años, estás a tiempo, podemos hacer una proyección pensional o revisar cómo estás ahorita. Venga, vea yo, más descuidada, no les he dejado, les voy a dejar acá fijado el número de WhatsApp. Si nos quieren escribir para agendar consultas, para agendar, espérenme, vea, ya les escribí y lo voy a dejar fijado. Ay, no lo puedo dejar fijado, ayuda. Ay. Listo, fijar. Bueno, ahora sí vamos a bajarle esta música, que ya estamos por acá para entrar en materia. Doc, buenas noches, soy en Porvenir, tengo 54 años y 640 semanas. ¿Qué? ¿Estás en Porvenir? Ah, ya te entiendo. Hiciste cotizaciones antes, cuando era el Seguro Social. Entonces tenés el famoso bono pensional. Luzma, si quieres apostarle a una pensión con el régimen actual, tienes que alcanzar las 750 semanas, tenés un año, o sea, estás así, tocaría revisar, porque estás ras con ras a partir del 1 de julio del 2025, que te alcanzan las semanas para mantener el régimen actual, y con el fondo privado te podrías pensionar con garantía mínima, un salario mínimo legal vigente de manera vitalicia. Un saludo a Claudia, a Sandra Patricia Malagón, ok, ahí la tocaya. Bueno, vamos a dar inicio formalmente a este live. Nos fuimos. ¿Y tu pensión qué? No sin antes decirles que recuerden darle me gusta, comentar, compartir, invitar a esas personas que usted cree o considera que le puede servir este tipo de información. Para empezar, las personas que todavía no me siguen o que están por aquí mirando esto, de qué se trata. Mi nombre es Sandra Arias, soy abogada experta en pensiones con más de 14 años de egresada, especialista en Derecho Administrativo, también experta en regímenes especiales y educación financiera. Eso es una mezcla bien exótica con la que he estructurado una fórmula de negocio para poder ayudar en estos temas pensionales, más que desde una asesoría legal, desde un plan de acompañamiento como un proyecto de vida, donde no únicamente me limito a decirle le aplica, no le aplica, le favorece, no le favorece, sino que con un trabajo en conjunto tomamos las mejores decisiones informadas para su caso específico y puntual, no lo que todo el mundo le dice. Así que este live del día de hoy, que he decidido denominar ¿y tu pensión qué? Pues mira, básicamente ¿y tu pensión qué? Vamos a hablar un poco antes de entrar en detalles o en materia con cosas pues ya muy puntuales. Es empezar por lo básico. Las personas piensan que la pensión es una obligación del Estado para con los ciudadanos. Entonces, realmente una pensión no es más que un seguro al momento del retiro o de cesar su época laboral productiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de los estamentos legales o gubernamentales está que el Estado nos tiene que brindar las herramientas o, digamos, los mecanismos para que nosotros podamos, con lo que trabajamos, proteger nuestra vejez, que es ya cuando retiramos o terminamos pues
la etapa laboral activa. Hay diferentes profesiones y labores que nos permiten trabajar muchos años. ¿Por qué digo nos permiten? Pues porque los abogados a veces entre más edad, más credibilidad y bueno, digamos tenemos hasta que la mente y el cuerpo nos dé para trabajar, pero hay otras profesiones de pronto un poco más de desgaste físico que solo permiten pues hasta ciertas etapas de la vida poder laborar y poder generar esos aportes. Entonces el Estado lo que hace es articular o estructurar todo un sistema que en Colombia se llama el Sistema General de Pensiones, con el cual nos dan las herramientas para poder llegar a ese fin último. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque si no llegamos a la vejez nos volvemos una carga para la familia, para el Estado, para la sociedad en general, y pues esa no es la idea. ¿Listo? Hago un paréntesis, solo una geeky, obligación del Estado porque pone las reglas. Ya te explico eso. Lili, Edier, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mira, Negui, si no es obligación, ¿por qué pones las reglas? Bueno, por lo que te estoy diciendo, porque ellos tienen la obligación de estructurar el sistema que nos brinde las herramientas, ¿ya? Adicional a esto, pues hay unos sistemas o unos mecanismos de financiación o apalancamiento o más detalladamente como de subsidio para las personas que por diferentes situaciones no alcancen a completar. Entonces el Estado allí entra a protegerlos a través de diferentes mecanismos. Está el tema de los subsidios al aporte con los adultos mayores, pues que no tienen la capacidad de aportar totalmente como independientes y que ya no están empleados. Es lo que conocíamos en algún momento como Prosperar o Colombia Mayor. ¿Listo? Adicional a ello, digamos, también nos da algunas herramientas con las cuales nosotros podemos ir trabajando, como por ejemplo, ahorrar no solo de manera obligatoria ese porcentaje que nos dicen que ahorremos, que son la obligación de las que hablaba arriba nuestro participante, sino que también, digamos que actualmente todavía tenemos la capacidad de hacer ahorros voluntarios, que fue lo que surgió con la Ley 100. Teníamos los ahorros obligatorios, los ahorros voluntarios, con lo que pretendemos, digamos, engrosar o mejorar ese retiro soñado que queremos, porque pues todos soñamos con una pensión millonaria o con encontrar con alguien que nos dé una pensión millonaria, pero realmente no es más que trabajarla nosotros mismos. ¿Por qué se vuelve de carácter obligatorio? Porque como buenos seres humanos, lo que no nos obligan, lo que no nos cuesta, pues sencillamente no lo valoramos. Básicamente es por eso, de manera histórica, los gobiernos, las entidades pues que administran este tipo de aportes han tratado de garantizarnos en la medida de lo posible precisamente las condiciones para poder alcanzar ese derecho que nosotros mismos, digamos, lo hacemos o lo edificamos o lo construimos con nuestro propio trabajo. ¿Listo? Las condiciones de pensión, ¿de qué dependen? Mire, si les soy sincera, eso depende de una multiplicidad de factores donde los asesores de los élites gobernantes hacen muchos estudios, tanto con la historia como de proyección y de situaciones actuales. Como la sociedad es cambiante, todos estos, digamos, elementos también van cambiando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos tenían una expectativa de vida un poco más corta. Las personas tenían una expectativa de vida hasta los 75, 80, 85. Hoy el DANE, que es la entidad encargada, dice que más o menos la expectativa de vida del adulto promedio en ese momento está más o menos hasta los 95 años. Entonces, en el estudio que hacen es básicamente, bueno, revisemos hasta dónde nos alcanza la plata y hasta dónde los podemos realmente apalancar en temas pensionales. ¿Listo? En temas pensionales, ¿cómo? Generando rentabilidad, obviamente, de los aportes que ellos nos administran, pues esa rentabilidad, digamos que la reinvierten en el mismo estado. No, hay una parte que dejan, sí, que es obligatoria para podernos garantizar los derechos pensionales, pero pues obviamente la mayor parte va para otras cosas que ellos tienen que hacer. No vamos a entrar aquí en esos debates. Y pues realmente la reforma, lo que trae en ese momento, no había una reforma que mejore las condiciones pensionales.
por lo regular, las reformas quitan beneficios, quitan, digamos, algunas condiciones que podían ser mucho más favorables para la sociedad en general. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que es muy técnico, pero pues es lo que las personas más escuchan. La famosa mesada 14. No sé si les suena, no sé si alguien acá tenga problemas con esa situación. Entonces no entiendo por qué habían muchas personas que tenían como la esperanza de que con esta reforma pensional les devolvieran esa mesada 14. Entonces yo les he dicho, mire, realmente eso no va a pasar. No va a pasar porque pues ya son derechos debatidos, ya son derechos que las altas cortes se pronunciaron y dijeron ese tema no va más, ese tema fue para las personas que estuvieron en determinada condición y hasta determinado tiempo. De ahí en adelante, no, pues es lo que hay, ¿listo? Entonces, en principio, así es como funciona un sistema general de pensiones. Se supone que lo que yo aporto, pues mi expectativa es empezar a recibirlo a mi retiro, a mi vejez o cuando cumpla los requisitos que se establezcan, pero realmente en la actualidad el sistema funciona con un apalancamiento entre quienes estamos activos laboralmente y quienes están retirados. El Estado hace mucho tiempo se hizo a un lado, pero han existido muchísimos problemas de distintas índoles donde las condiciones laborales pues o de vida no son las que esperaban o las que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Pues que tienen que cambiar las reglas de juego, tiene que el mismo Estado entrar a garantizar. Entonces es allí donde escuchamos el famoso subsidio a las pensiones altas. La persona que tiene la capacidad de aportar, ahorrar y generar lo suficiente para una pensión alta, pues sencillamente se la merece porque trabajó para eso. El Estado verá cómo responde por eso. Entonces, cuando existen estos mecanismos con condiciones muy favorables, empieza a presentarse un desgaste en ese sistema general de pensiones. Básicamente, cuando existía el seguro social, hay muchas personas que dicen, ay, lo del Estado es fijo, nunca se va a acabar, nunca lo van a liquidar. Y yo siempre les recuerdo el tema del Instituto de los Seguros Sociales. El seguro lo liquidaron, o sea, liquidado porque tuve muchas personas cercanas que trabajaron en la liquidación del seguro social y el seguro social era del Estado y el seguro social tenía EPS, clínicas, administraba los aportes, o sea, lo liquidaron, ¿sí? ¿Y a quién le respondieron por la plata? Conozco muchísima gente que le embolataron semanas, que le embolataron derechos, que incluso a pensionados les quitaron la pensión sencillamente porque no aparecían los soportes, y esto se debe a malos manejos. ¿Listo? Entonces la gente que dice hoy es que es mejor con pensiones porque si es del Estado no lo liquidan y un fondo privado lo pueden liquidar, pilas con eso, de verdad, muchas pilas con eso, porque no es del todo cierto. Es más fácil incluso que liquiden lo del gobierno a que liquiden pilas con eso, les digo yo, se ríen, y a que eliminen un fondo privado. Los fondos privados no los han liquidado. Los fondos privados por lo regular se fusionan, digamos, mutan, acuden a diferentes aseguradoras que tienen, pero difícilmente los liquidan y están más asegurados por ser entidades financieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con el sistema que tenemos actual? Pues que venía en unas condiciones donde tenemos la oportunidad de elegir. Lo que tenemos actualmente es, usted decide a quién le entrega sus aportes para que le genere una rentabilidad, para que los administre, y usted decide en qué condiciones se quiere pensionar, ¿sí? Habrá gente que le sirve un salario mínimo con 1.150 semanas, es respetable. Habrá gente que quiere colpensiones porque quiere lograr más de 3 salarios mínimos y le queda mucho más fácil el sistema tradicional, totalmente respetable. Mire, aquí no hay uno mejor que el otro. A mí me molesta personalmente mucho cuando dicen, es que se acabó la competencia entre fondos. Yo digo, es que nunca existe una competencia, nos están escoltando las alas, nos quitan posibilidades. Pero bueno, digamos que coloquialmente la gente se alegra de eso y la gente dice, acabaron con el negocio de los fondos privados. Y a mí eso me parece terrible. Si me siguen en redes, he hecho algunos videos donde les digo, ¿quién les dijo? ¿Quién carajos? ¿De dónde sacaron que los fondos privados se acaban?
O sea, si usted creía que el fondo privado tenía un negocio, sí, y pues toda la vida es un negocio, pero ahora se lo mejoraron. Y le voy a decir por qué se lo mejoraron. Porque es que va a administrar todos los aportes de más de 2.3 salarios mínimos legales. Sí, los va a administrar. Ay, doctora, yo no quiero estar en un fondo privado y yo me gano 5 millones. Lo siento, a partir del 1 de julio del 2025, así va a ser. Gústele, no le gusta, ya tendrá usted que escoger si Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, que es Sol Mutual. No sé si a raíz de esta reforma lleguen a crear otro o algunos se fusione, pero es lo que hay y es lo que tenemos. Entonces la gente celebra, se alegra, ¡ay, qué emoción! Se acabaron las pensiones que no eran dignas, pues ahora va a estar peor. Ahorita, precisamente en ese momento estaba mirando redes, estaba mirando Colpensiones, básicamente Ministerio de Trabajo, son pues entidades serias que dan información seria, hasta que empiezo a revisar algunos temas, como que le están vendiendo a la gente pensiones anticipadas con 1000 semanas. Lamentablemente debo decir que no tiene nada de anticipado, porque se la reconocen esas personas que han superado la edad pensional, que ya matemáticamente no pueden llegar a las 1300 semanas, y lo que le dicen es: le voy a pagar una pensión y esa pensión le voy a descontar lo que le falta hasta llegar al tope de lo que debía o le correspondía. Eso no es una pensión anticipada, porque es que si usted como mujer se pensionaba con 57, ¿sí? Con 57 años, y ahora se va a pensionar a los 62 años, ¿qué tiene anticipada la pensión? Si en Colombia se puede pensionar, puede generar aportes a pensión hasta los 65. O sea, no sé qué sentido tiene eso. Personalmente me parecen medidas muy populistas. No es malo, no estoy diciendo que sea malo. Lo malo es que confunden a las personas. Entonces yo precisamente hacía un comentario, y allí pueden ir a buscarlo si quieren, donde yo decía: no es una pensión anticipada, es una fórmula que le permite a usted tener una pensión sin tener las semanas 4 o 5 años después de cuando se debió pensionar, y que le da la opción de pagarle al Estado lo que le debe. A mí me parece maravilloso, porque conocí muchas personas que estaban buscando esas opciones, pero que sea una pensión anticipada. O sea, si usted le dice pensión anticipada y van y le explican, y ahí en los comentarios precisamente mucha gente les dice: venga, pero ¿cómo así que anticipada si era con menos edad y antes subieron la edad? Entonces ese tipo de cosas ha generado confusión. Ven, hago un break y miramos acá de las personas que han comentado. Ya llevamos media hora. Hola Lili, hola Camilo, Leona Costa, Jorge Luis dice: buenas noches, mi esposa cumple el 1 de julio del 2025 1025 semanas cotizadas y tiene 3 hijos, tiene 60 años, ¿cuándo se pensiona? Bueno, Jorge Luis, pues mira, ahí es muy importante revisar el tema, porque allá no la acogería la reforma, así como me lo estás diciendo, ya tiene superadas las 750 semanas. No sé si está en Colpensiones o en fondo privado. Si está en fondo privado se puede pensionar en garantía mínima con 1150, pero si ya tiene 60 años creería que está en Colpensiones y le alcanzaría a aplicar la sentencia de disminución de semanas, pero no las condiciones de 50 semanas menos por hijo criado. Vean, esa pregunta de Jorge Luis me da para hacerles acá un tema aclaratorio. La gente está pensando que a partir del 1 de julio todas las mujeres nos vamos a pensionar con 50 semanas menos por hijo a cargo o criado, pero eso es falso. Es solo para las mujeres que se pensionen con las condiciones de la reforma, no con las que mantengan el régimen actual. ¿Listo? Entonces es importante revisar historia laboral, hacer cálculos, y si les aplica la sentencia de disminución de semanas a partir del 2026, creo que a su esposa le podría favorecer. Por acá está Cascavita Carvajal, dice: doctora, voy a completar 1300 semanas, pero durante mucho tiempo nos cotizaron a la ARL como riesgo alto por manejo de químicos, más o menos entre 700 y 800 de cotización. ¿Me podría pensionar ya y cómo? Bueno, Cascavita, te cuento que las pensiones
de vejez especiales de alto riesgo están muy claras y estipuladas ante la ley y te tienen que acreditar las condiciones. No es solamente el manejo de químicos, son profesiones específicas que están dentro de la ley. Entonces, si quieres, allí está nuestro WhatsApp, nos puedes dejar los datos para revisar el caso, pues porque no te podría decir ya con certeza. Jorge Luis, bueno, ya te conté. Nagiki dice, si cumple los requisitos para quedar en régimen de transición, no me aplica lo de los hijos. Ah, bueno, listo, ya, ahí te lo expliqué. Si estabas pendiente, ya también di respuesta con la pregunta de Jorge Luis. Hola Alicia. Luzma, Doc, ¿qué tan cierto es que las mujeres sí nos podemos pensionar con las 1000 semanas y cómo se hace ese cálculo? Sí, Luzma, es verdad, pero yo no me acuerdo, creo que fue hoy, hablaba, es que hice un en vivo en TikTok. Esta tarde estuve por allá un ratico convocando a la gente para acá y me acabo de acordar que no los tengo por acá invitados. Mientras que me conecto por TikTok, también les voy a ir contando. Esas pensiones de 1000 semanas son posibles, pero lastimosamente va a ser a partir de el 2036. ¿Listo? Hay 2 sentencias que rebajan las semanas de pensión o de cotización de pensión para las mujeres, la Corte Constitucional, pero empiezan a regir a partir del 2026. Entonces, en el 2026 tendremos la primera gran reducción de semanas para mujeres si el gobierno al 31 de julio del 31 de diciembre, del 2025 no ha regulado. Tenemos una disparidad allí. Hay 2 sentencias vigentes que dicen que se deben disminuir semanas, pero hay una reforma que ya disminuye semanas de una manera un poco, digamos, desnivelada, porque pues nos obliga a las mujeres a tener hijos para poder que nos rebajen semanas, y no debería ser así. Históricamente pues se han hablado otros temas, estamos a la expectativa de cómo la Corte va a emparejar este tema, pero sí o sí esas sentencias se aplicarían a partir del 2026 y hasta el 2036, en ese periodo de los 10 años, tanto en régimen privado como común. Para las mujeres que quedan en el régimen actual, les aplicaría la reducción de semanas y esas 1000 semanas van solo hasta el 2036. Si quieres revisar historia laboral, nos dejas el mensaje allí en interno. Bueno, Jorge Luis, ya te expliqué. Hola Yuli Margot, Edwina Pérez. Jorge Luis dijo que en Colpensiones. Ok, ya tiene. Hola César, hola GGA. Gracias, con todo gusto. Judith Bonilla dice, doctora, tengo 51 años y 1050 semanas y 3 hijos, ¿puedo pensionarme? No, Judith, no sé si estás en fondo privado o en Colpensiones, pero el tema de los hijos no te afecta absolutamente nada, porque es para las mujeres que se pensionen con el régimen nuevo. ¿Listo? Allí ya creo que les contesté a todos. Sandra Patricia Malagón dice, doctora, bueno, listo. Espérenme 2 minuticos, yo ya dejo esto por aquí andando y ya seguimos. Creo que, bueno, les he como contado la mayoría. Vamos a dejar este por acá. Eventualmente también los saludo a ellos. No están tan de frente como ustedes, pero bueno, listo, allí vamos. Bueno, entonces, ya les expliqué cómo funciona el sistema general de pensiones, qué es realmente o en qué consiste una pensión. Y bueno, les dije que la pensión depende de cada uno, de nosotros, del trabajo que hagamos, de lo que coticemos y de las decisiones pues que asimismo tomemos. Cada uno tiene diferentes proyectos en la vida. Hay personas, aunque parezca extraño, que no se quieren pensionar, sino que quieren, no sé, vivir de la renta, invertir en otras cosas, pero no propiamente una pensión, porque de pronto les parece aburrido estar dependiendo como del Estado, o creen que hay mucho riesgo. Si me preguntan personalmente, para mí una pensión es trascendental, ni siquiera fundamental, es trascendental, porque así sea una pensión de un salario mínimo legal vigente, de entrada le garantiza a usted su derecho a la salud.
Y eso, pues no sé ustedes, pero para mí es sagrado, y más pues ya todo lo que he podido conocer en mis años de experiencia, los efectos que tiene. Entonces a mí me parece súper importante. La gente muchas veces me dice: doctora, una pensión y un salario mínimo vale la pena. Le digo: vale toda la pena del mundo, empezando porque hoy pues muy poca gente se pensiona. Ahora con la reforma dicen que nos van a garantizar a todos un ingreso básico mínimo mensual. No sé quién podrá vivir con 223,000 pesos si teniendo un salario mínimo legal vigente a la fecha, y aún teniendo el derecho a la salud, ni siquiera les alcanza. Entonces no sé, pero pues hoy salieron cifras del tema de extrema pobreza, y que si las personas ganan más de 425,000 pesos, 435,000 pesos, que ya no eran pobres, que entran según las estadísticas algo así como en el ¿qué? En la media pues de la gente que está generando dinero. Cuando usted comprende que a usted no lo pensiona ni su empresa, ni su patrón, ni el fondo de pensiones, ni el gobierno, que a usted lo pensiona a usted, que usted se concientiza, que usted sabe qué quiere, que usted tiene un norte claro, sabe para dónde va. Sí, doctora, que es que en la mitad pueden pasar muchas cosas, ya vamos para allá. Pero si usted tiene claro qué quiere, tiene claro que hay herramientas para lograrlo, ¿no? Porque pues yo no le puedo decir que va a lograr una pensión de 20 millones cuando está cotizando sobre un salario mínimo. Hay que ser pues también como realistas. Espérenme 2 segundos. Hola mi gente de TikTok, ya estamos en vivo hablando de pensiones en mi Instagram. Corran, abogada Sandra Arias, por aquí los estamos esperando. Básicamente usted decide cómo quiere pasar su vejez, y en la medida de lo posible asimismo hacer sus aportes. Hay personas que prefieren pagar seguros con ahorros acumulativos, hay personas que prefieren acudir a los regímenes tradicionales, o hay personas que incluso prefieren hacer inversiones en el exterior, o también invertir en finca raíz. Son temas totalmente respetables, ¿sí? O sea, yo no obligo a la gente, ni me caso ni con los fondos privados ni con los fondos públicos, porque a todo el mundo le puede servir algo diferente. Por eso yo estaba tan contenta con el régimen actual, y pues de manera personal me puse muy triste y muy preocupada cuando nos obligan a todos así como en un embudo, a todo el mundo por aquí. Y si usted gana los 2.3 se quedan con pensiones, y si gana más, a fondo público, a fondo privado, y ya. Y ni siquiera me dejan escoger, o sea, es ya. A mí no me gusta que Colpensiones y menos el Banco de la República me maneje mi plata, además de, empezando desde que el momento en que yo se la entrego al Estado ya deja de ser mi plata. Y ya dependo de cumplir unos requisitos para que me devuelvan o me reconozcan algo en mi vejez. Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Con el régimen actual, uno se proyecta un ahorro en caso de no lograr esos requisitos para pensión, y los fondos privados le vuelven a uno su plática completica con intereses así toda juntica en un solo pago sin ponerle mayor problema al cumplimiento de la edad. Pero con la reforma eso ya no va a ser posible, porque a usted no le van a devolver la plata al cumplimiento de la edad y toda completica. Sí o sí se va a tener que quedar allí, esperar a ver cuántas semanas logró. Si logró de 300 a 1000, y depende cómo tengan sus cotizaciones, si el Estado le dice le doy una pensión pero le descuento hasta que logre, o si el Estado le dice efectivamente no tiene derecho a la pensión, no hay manera de ayudarle, le vamos a devolver su plata, pero 223,000 pesos mensuales, y ni siquiera a los 57 o a los 62, a los 65 más o menos. Bueno, cada uno con su cada cual. Hay gente que se alegra porque dice pues que todos vamos a estar como en el mismo, como en la misma cama, porque la gente dice pues todos en la cama, todos en el suelo. Yo soy del pensar que pues si no todos trabajamos porque todos merecemos, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Lo respeto, sé que hay personas que les va a funcionar a las 1000 maravillas, sé que hay otras personas que pronto se van a ver muy afectadas, y sé por experiencia que hay personas que van a quedar en el limbo jurídico.
Entonces, doctora, ahí viene la pregunta, ¿yo cómo hago para saber si me aplica, si no me aplica? He escuchado X, he escuchado Y, a mí me han dicho que es mejor esto, me han dicho que es mejor lo otro, doctora, ¿usted qué me recomienda Colpensiones o fondo privado? Vuelvo para la gente que está aquí desde temprano y les sigo con una pregunta inicial que me hicieron. Depende mucho de cada persona, depende mucho de su realidad pensional, de su realidad laboral y de lo que usted quiera en su vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? No me lo tienen que contar aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, no de datos personales, la puede hacer genérica y más o menos pues trato como de explicarles a todos. Y entonces, para resolver todas estas dudas, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo no necesito que me cuenten la historia que llevan 15, 20, 30 años trabajando, de que pelearon con el empleador, de que vinieron, fueron, volvieron. Yo lo que necesito es mirar su historia laboral. Eso es todo lo que necesito. Hoy hacía un contenido y les decía, es el documento estrella con el que podemos determinar cuál es su realidad pensional, cuál es su futuro, cuál es su panorama pensional. ¿Sí? Ese es como el resumen. Con ese documento yo puedo saber realmente usted cómo está, porque usted me puede contar todo lo que usted quiera y que cambió de trabajo 10 veces y que se fue del país y volvió, y realmente la que habla en esos casos es su historia laboral. Esa historia laboral es la que contiene la información. Entonces hay gente que me dice, ay doctora, pero es que esa historia laboral está incompleta, esa historia laboral no es que a mí me faltan semanas, es que a mí me pusieron semanas, es que a mí me cotizaron mal, todos los peros que usted pueda tener. Entonces allí les voy a explicar en ese tema de su pensión que, pues por lo menos, cómo tener su historia laboral, cómo leerla, cómo interpretarla y qué hacer. ¿Listo? Entonces, vamos por partes. Hoy por hoy, acceder a su historia laboral es muy fácil. Básicamente porque tenemos todos los medios de internet para poder tener esta información. Hay personas que les gusta a la antigüita, ir hasta el fondo, solicitarla. Entonces, pues hoy les digo, la mayoría de entidades con el tema de cero papel, de reciclar, de la economía, de todo esto, usted puede ir, esos trámites son personales. Si van a mandar a alguien, tienen que hacerlo con una autorización o con un poder dirigido al fondo, identificándose usted, identificando a la persona para que pueda reclamar la historia laboral. Eso es súper engorroso, ¿cierto? Espérenme, les doy por acá el saludo a María Eugenia Castro, Wendy, Ángela. Bueno, o la otra manera es que usted entre en internet a la página web de su fondo de pensiones. Colfondos, Porvenir, Protección, Colmutual, el mismo Colpensiones, tienen ya para que usted se registre con su usuario y contraseña siempre y cuando sea afiliado con esa entidad. Hay personas que ni siquiera saben en qué fondo están. Debo decirlo, soy sincera, hay personas que llegan y me dicen, doctora, no sé en qué fondo está, no sé cuánto he cotizado, no tengo ni idea, ni sabía que me descontaban. Si usted es o conoce a alguien que no sabe, no está seguro en qué fondo pensional está, pues nos puede consultar y nosotros sabemos cómo acceder al sistema de consulta nacional para poder saber en qué fondo está. Una vez usted entra a ese fondo y le dan la información con su usuario, su contraseña, le hacen unas preguntas de seguridad, usted puede descargar, generar o enviarse a su correo electrónico, a su número de teléfono, vía WhatsApp o incluso mensaje de texto, su historia laboral. ¿Listo? Esas historias laborales difieren o se diferencian entre Colpensiones y los fondos privados, pues que Colpensiones trae una información básica consolidada. Los fondos privados, como manejan el ahorro individual, es decir, cada uno tenemos nuestra carterita, pues nos da una información detallada de rentabilidad, de cuánto es lo que está ahorrado, cuánto le ha generado, cuánto es el total, si tiene aportes en otros fondos, el resumen de las tasas que tiene, el tipo de afiliación que tiene. Ese es otro tema que las personas desconocen terriblemente, porque yo les digo a ustedes qué tipo de afiliación tiene, qué tipo de retiro tiene programado,
¿cómo así, doctora? Pues la pensión. Y yo le digo, ahí hay retiro anticipado, renta vitalicia, ahorro programado. Ay, ¿cómo así? No, yo no sabía eso. Eso es tema de desconocimiento. Entonces siempre han satanizado los fondos privados porque dicen que fue falta de información. Yo digo que de pronto fue falta de ejecución en el plan porque realmente no son malos, pero tampoco le explicaron a la gente. Entonces pues nada, por eso hoy hay gente que celebra que hayan acabado con los fondos privados, pero no se han acabado. Y por eso la historia laboral del fondo privado es tan diferente a la del fondo público. ¿Listo? Sin embargo, es importante que usted sepa que estas historias laborales contienen información valiosísima con relación a sus aportes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno hace la revisión y se entrevista con la persona, siempre hay tres realidades. Les voy a explicar. Hay una realidad que solo Dios sabe de cómo pasaron las cosas, siempre lo digo. Hay una realidad que es su realidad, que es lo que usted trabajó, de lo que usted es consciente, lo que más o menos tiene pues en sus proyecciones, y está la realidad documental. Entonces, una cosa es lo que usted realmente trabaja, otra cosa es lo que le cotizan y otra cosa es lo que le tiene en cuenta realmente el fondo de pensiones. Ay, doctora, ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Y eso lo deberían sancionar y ellos deberían estar pendientes. Entonces aquí se desprende otra serie de información también muy valiosa. Si usted está trabajando, está activo laboralmente, sabe que le están haciendo cotizaciones, esto es un tip para la vida, no es un tip jurídico, es más de índole de educación financiera. Anualmente, por lo menos una vez al año, de preferencia a fin de año o inicio de año, consulte y tenga su historia laboral. ¿Listo? Esas historias laborales no son permanentes y pueden ser muy variables. ¿Por qué? Porque los fondos privados hacen revisiones aleatorias de los lotes de personas que estamos en diferentes edades. Entonces allí le digo con todo cariño, querido, los fondos de pensiones no son entidades de beneficencia. ¿A qué me refiero? Ellos no entran como entramos los abogados a revisar. Doña María del Carmen Hernández. No, mire, doña María del Carmen empezó a trabajar en el 68, tiene esto, le falta esto, probablemente aquí quedó embarazada porque tiene más o menos año y medio sin aportes, pero estaba en conjunto con el ICB, con el Seguro Social, esto, lo otro, y uno va sacando conclusiones para después uno preguntarle. En el fondo privado no es un número más, en el fondo privado no le importa quién es Sandra, Patricia, Julio, Javier, Pedro, Juan, no les importa, no le importa si usted trabajó 15, 20, 30 años, usted allá es un número y es lo que genera el sistema, ni más ni menos. ¿De qué depende ese sistema? Que el aporte haya sido bien reportado. ¿Listo? Si hay personas acá que en alguna época estuvieron con el Seguro Social, recuerdan que daban unos tarjetones donde venía la información, ¿cierto? De la persona a la que le generaban ese aporte. Pues básicamente había lo mismo, pero por internet con la famosa liquidación de planillas. Y como está de por medio el factor humano, pues hay errores, incluso a nivel tecnológico siguen existiendo errores. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mandaron la planilla mal, que digitaron un número de cédula que no era, que digitaron un periodo que no era, que usted trabajó 30 días y solo le digitaron de cotización 15, que mandaron el pago incompleto, que habían intereses, que no le cotizaron horas extras, o sea, novedades, todas las que usted quiera. ¿Quién se da cuenta? Uno de abogado. Para ustedes es muy difícil, de personas pues el común, tener una historia laboral y decir, ay, mira, aquí me cotizaron mal y me falta el incremento que me hicieron ese año. Pues porque tampoco están obligados a hacerlo. Para eso estamos los abogados, expertos en el tema, que todos los días trabajamos con eso, lo conocemos al derecho, al revés, y con solo mirarlo por encimita uno ya más o menos sabe incluso cuánto le pueden devolver o con cuánto le pueden liquidar. Adicional a ello, las historias laborales muchas veces nos permiten descubrir que aún la persona no lo sabe y puede tener derecho a una pensión. Ay,
doctora, ¿cómo así? Si usted fue y sacó su historia laboral, ya como le expliqué, bien juicioso, bien juiciosa, y usted revisa su historia laboral y resulta que le aparece el consolidado, no sé, 1200 semanas, un ejemplo. Y usted preocupadísimo, preocupadísima, se va a la casa, le cuenta al vecino, al del taxi, y este gobierno es una porquería y se me robaron las semanas y todavía me faltan 2 años más de aportes y yo qué voy a hacer. Y resulta que usted nunca consulta. Y después viene por acá y yo reviso. Digo, sí, efectivamente tiene contabilizadas 1200 semanas, pero resulta que tiene 150 semanas embolatadas por periodos en mora, que usted no tiene que asumirlos, es culpa del empleador y del fondo de pensiones. El fondo de pensiones porque nunca revisó, el empleador porque nunca pagó. Podemos demandar y sale la pensión. Incluso administrativamente por Colpensiones podemos hacer una corrección de historia laboral que verifiquen, recontabilicen y el derecho está allí. Y usted, ni idea. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe leer su historia laboral. Entonces, siempre que las personas me dicen, doctora, una pregunta, ¿usted qué cree? Yo le digo, mira, o sea, primero historia laboral. Tengo colegas con los que trabajo en llave, en diferentes buffets donde tenemos recomendaciones y yo soy pues su referente en temas pensionales y ellos ya saben. Un tema pensional, vea, ella es la abogada, pero llegué con la historia laboral. Si no hago la historia laboral, no hace nada. Mis asistentes saben, el que llega aquí a consulta, que una pregunta, ¿tiene su historia laboral? Si no tiene su historia laboral, bien pues ahí se devuelve. Incluso para reliquidaciones, para proyecciones, para verificación, para lo que usted quiera. Chun, chun, chun. ¿Listo? Allí me confirman, ya volví. Qué pena, me entró una llamada. Bueno, entonces, como les digo, siempre es muy importante la historia laboral. ¿Listo? Me están confirmando que me están viendo bien. ¿Ustedes me están viendo bien? Recuerda que estoy hablando yo aquí sola. Mi gente de TikTok, ¿cómo están? Que es toda esta gente aquí, los estamos esperando en Instagram. Qué pena, aquí les doy la espalda, pero es para que se vayan. Abogada Sandra Arias, en vivo, hablando de pensiones. Bueno. Sí, todo bien. Listo. Gracias. Entonces, seguimos con el tema pues de esta historia laboral, que las personas siempre me dicen, doctora, pero es que yo para qué voy a ir a sacar eso si solamente es una preguntita. Y ahí viene el tema de la responsabilidad con las asesorías. Gracias. El tema de las asesorías sin una revisión de historia laboral, téngale miedo, salga corriendo, o sea, que de entrada le digan a usted, sí, no, eso quédate en Colpensiones, que es lo mejor, o pasate, o sin revisar una historia laboral. De verdad, no le crea, con cariño se los digo, no le crea. Porque es muy delicado uno darle un concepto a una persona sin conocer su realidad. Eso es como, yo les ponía el ejemplo el lunes 8 de julio que tuvimos el Facebook Live, que allá hablamos de los 3 pasos para salvarse de la reforma pensional. Si no lo vio, allá nos puede buscar, quedó grabadito, bien chévere, para que también pueda tener información. Yo le decía, vea, esto es lo mismo que cuando a usted le mandan una pasta y a usted le fue supremamente bien, porque usted tenía un dolor muscular, pero el médico, para recomendarle esa pasta, le preguntó, ¿es diabético, sufre de hipertensión, tiene antecedentes, X, Y, Z? Le hacían un poco de preguntas. Pero usted va donde el amigo y a usted le fue tan bien con esa pasta que usted con todo el cariño le dice, vea, a ojos cerrados, se la recomiendo, y va y se la toma y le cae mal, o se intoxica, o peor aún, no le sirvió para nada y se está dañando el hígado y los riñones. Exactamente lo mismo pasa con el tema pensional. Entonces la gente, cuando le va bien en Colpensiones, le dice, no, pásate a Colpensiones, eso es lo máximo en la vida. Pues porque a él le fue bien y usted se pasa, perdóneme la expresión, como un borreguito, y entonces llegan a mi consulta y yo le digo, ¿y por qué se pasó a Colpensiones? No, pues porque me dijeron, doctora, la embarré, no sé qué hice, no sé ni por qué lo hice. Ni siquiera revisamos su historia laboral,
ni siquiera miraron si van a cumplir las 1.300 semanas en Colpensiones, ni siquiera saben si realmente en Colpensiones van a lograr. Entonces, si usted se hubiera quedado en el fondo privado con 900 semanas y le hubieran devuelto, no sé, 95 millones de pesos, pero si con las mismas 900 semanas se pasó a Colpensiones porque era mejor y le devuelven 10 millones de pesos yéndole bien, ¿en dónde le iba mejor? ¿En Colpensiones o en el fondo privado? ¿Cierto? Lo ponía uno a pensar. Hay personas que dicen que Colpensiones es mejor para los que aportan menos. No siempre. Porque es que en el fondo privado se puede lograr la pensión del salario mínimo, cotizando con el mínimo, con solo 1.150 semanas. Sea hombre o sea mujer, ahí no hay diferencia. Sea hombre o sea mujer, si usted llega a la edad pensional y tiene por lo menos 1.150 semanas y menos de 1.300, usted ya tiene una pensión de garantía mínima en el bolsillo, de por vida. Eso es mentira que hay, que las pensiones en los fondos privados no son vitalicias. Ahora les explico. Pues nada, usted se está ahorrando de entrada 3 años de cotización. Mientras que si usted está en Colpensiones, que es como yo le digo a la gente, yo a trueno relampagué, sí o sí tiene que cumplir las 1.300 semanas. ¿Cómo sabemos esto? Con la historia laboral. Entonces, mis clientes que ya también, digamos, llevan un camino recorrido conmigo, que saben cuál es el estilo de trabajo, el acompañamiento, la asesoría, todo esto, siempre quieren recomendar a alguien. No, la doctora es buenísima, ella le va a decir la verdad, pero lleve su historia laboral. Y eso es, mejor dicho, casi más importante que la cédula. Entonces, hoy ya hemos aprendido cómo está estructurado el sistema general de pensiones y cómo está el tema de la historia laboral como el documento, digamos, principal o súper indispensable para poder saber cuál es su situación. Denme 5 segundos, saludo por acá la gente de TikTok. Hola gente de TikTok, ¿cuántos tenemos por acá? ¿Cómo están? Vean, no se queden aquí, los estamos esperando en el Instagram. Abogada Sandra Arias, hablando de pensiones en vivo. Listo. Y cuando uno tiene claro cuál es realmente el sistema general de pensiones, cuando uno tiene claro cómo funciona algo, pues es mucho más fácil a veces comprender por qué pasan algunas cosas. Entonces, si usted tiene claro que su pensión no depende de nadie más sino de usted, así que el Estado cambia las condiciones, nos cambia las reglas de juego, nos endurece los requisitos. Si usted está aquí desde temprano ya lo escuchó, la sociedad todos los días cambia, las reglas de juego cambian y en derecho todo tiene que cambiar. En derecho nada es permanente ni es estable, todo cambia, todos los días tenemos pronunciamientos, nuevas situaciones, nuevas fórmulas. Por eso decimos que los abogados no dejamos de estudiar, no la pasamos toda la vida estudiando, porque esto cambia todos los días. ¿Listo? Ok, hola, buenas noches. Vamos a saludar por acá. Creo que no he saludado a Wendy, Ángela, Carlos Eduardo, Marín, Gaby, Paula Andrea. Hola Wendy. Tenemos a Ricardo, a Jairo Antonio, Hilos, Antonio Rojas. Buenas noches, doctora. ¿De dónde se saca la historia laboral? Disculpe. Vea, por llegar tarde perdió la información. Ron Loro, hola, buenas noches. Entonces, así, rápidamente, retomamos. Sistema General de Pensiones, régimen actual. Tenemos 2 opciones, fondo público, fondo privado, régimen de prima media, régimen de ahorro individual, Colpensiones, fondos privados. ¿Cómo vamos a quedar? Todos por dentro en tubo, los 2.3 primeros salarios mínimos legales a Colpensiones, el resto al fondo privado. Los fondos privados no se acaban, no crea mentiras, que no les acaba el negocio, se lo mejoraron. Y historia laboral, ¿cómo la sacan? Primero, tiene que tener claro en qué fondo de pensiones está. Puede entrar a las páginas web de cada uno de estos fondos de pensiones, generar su usuario y su contraseña, descargarla y enviárnosla a los expertos para que podamos hacer un análisis, una radiografía, un diagnóstico, un resumen, una proyección,
como se lo quiera llamar, de su estatus pensional. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas, para saber qué hacer, para entender si la reforma le acoge o no. Y pues nada, con todos esos temas actuales que a veces tienden a ser ladrilludos, que tienden a ser hartos, por eso he decidido desde Sandra Arias y asociados tener estos espacios que nos permiten hablar así, de manera coloquial. Conmigo es, como se dice, a calzón quitado. Así que si usted tiene preguntas, si usted quiere saber cosas muy generales, temas tan particulares son específicos de cada caso, trato de como darles información general. Pues nada, aquí estamos. Voy a dar unos 5 minutos, ¿te parece? Para que hagan allí preguntitas. En nuestro en vivo, aquí abajito, acá, lo pueden ver, tenemos fijado nuestro número de WhatsApp. Si usted nos quiere dejar allí un mensaje, una consulta, agendar cita, revisar historia laboral, hacer proyección pensional, saber si su historia laboral está bien, si puede recuperar semanas, si tiene derecho a cálculo actuarial, si lo coge la reforma, mejor dicho. Temas es lo que tenemos y la necesidad de cada uno es diferente. Vea, creo que esa gente de TikTok se vino para acá porque se están uniendo. Hola Ricardo. Nagiki nuevamente me pregunta, tengo 60 años y 1078 semanas cotizadas, ¿es posible aplicar a la mal llamada pensión anticipada? No, estás en Colpensiones. Si eres mujer, pues ya tienes más de las 750 semanas. Si eres hombre, tienes más de las 900 semanas, es decir, te quedas con el régimen actual y sí o sí tiene que llegar a las 1300 semanas. Si tiene 78 para las 100, le faltan más o menos unos casi 6 años de cotización y está sobre los 65, le recomiendo hacer esa revisión de proyección pensional. Don Antonio, Jairo Antonio Rojas, la puede enviar al WhatsApp, nos puede escribir y allí le damos toda la información. Ya me respondió, buenísimo. Y por acá, bueno, no sé si alguien más tiene pregunta, si me quisiera dejar allí alguna pregunta de carácter general, aprovechemos. Estos envíos más o menos van de una horita para no aburrirlos. Sé que todos tenemos cosas que hacer, hijos, esposos, esposas que atender, cosas. Hay gente que también está en el gimnasio, me han pedido en vivos también en la mañana o al mediodía, los fines de semana, pero pues no sé si es muy harto hablarles de pensiones un fin de semana, ustedes me dirán. Con todo gusto, don Antonio. Joseph. Don Joseph Antonio Valencia es don José Antonio, ¿cierto? Ay, yo lo conozco. Dice, recién cumplí 62 años y tengo 1166 semanas en Colpensiones. Vea, les cuento, no es que esto esté arreglado. Aquí usted va a escribir en vivo. No, el señor Valencia fue vigilante en la unidad donde yo vivo, ¿cierto, don José Antonio? Tiene que ser. Y si no, me perdona, pero estoy segura que es usted. 62 años y 1166 semanas. Ay, don José Antonio, en Colpensiones, sí o sí tiene que cumplir esas 1300. Y le faltan, sí ven, vea, ahí está arreglado. Señor Valencia, un gusto tenerlo acá. Y pues lamento decirle que sí o sí tiene que llegar a esas 1300 semanas en Colpensiones, que no va a poder gozar de beneficios que hay en la nueva legislación, porque ya tiene más de las 900 semanas, entonces no le aplica. Pero si estuvo en la charla, puede verificar que revisando su historia laboral podemos recuperar de pronto semanas que estén allí pendientes y que puedan hacer la diferencia para lograr esa pensión. ¿Listo? Esa falta de confianza, don José. Escríbame al WhatsApp. Mire, aquí les dejé el WhatsApp para que nos puedan dejar sus preguntas, para agendar citas. Pues ya por la hora, mis chicos aquí detrás, pues no me pueden quedar contestando, pero mañana a primera hora, ya me están haciendo caras, mañana a primera hora estamos atendiéndolos a todos con todo gusto. Estamos aquí en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok,
tenemos PBX, las 2 líneas de WhatsApp. Estamos ubicados en la ciudad de Cali, en Centro Empresa, oficina 413A, con cita previa. Tenemos página web, manejamos todos los medios de pago. ¿Qué más les puedo decir? No, con nosotros tiene la certeza de que le vamos a hablar con la verdad, que puede encontrar con nosotros sinceridad con relación a su situación, de si se puede o no hacer algo, si tiene derecho o no. Hay un dicho que aplico siempre para mis clientes: si yo veo que hay que hacer y si se puede hacer, cuente conmigo hasta la muerte, que vamos hasta las últimas circunstancias y lo logramos porque lo logramos. Si yo le digo que realmente no hay nada que hacer, me tomo el trabajo de explicarle el por qué no, cuáles son como las alternativas que podría tener, pero siempre trato pues como de ser muy sincera en la información. Ellos me dice intolerancia. Ok, mire, le deben 8 meses. Venga para acá y revisamos esa historia laboral. Doctora, muy buenas noches. Nos habla Infante García José Luis. José Luis, Infante. Eso me suena a régimen especial. Tengo 61 años y 1800 semanas. ¿Es posible que se incremente mi pensión por más semanas? Y felicitaciones por su atención. Ay, muchas gracias, don José Luis. A usted le tengo buenas noticias. Sí, señor, posiblemente va a lograr una tasa del 80% sobre el promedio de sus últimos 10 años. Si quiere saber más o menos en cuánto le puede salir la pensión, escríbanos para agendar su proyección pensional, porque es beneficiario de la sentencia que aplica la tasa del 80% cuando son más de 1.800 semanas cotizadas en Colpensiones. María Zenaida, ¿cuánto vale la consulta? Bueno, listo. Yo hoy no voy a hablar de eso, pero ya que me lo preguntan, les voy a explicar. Nosotros manejamos la asesoría inicial, que consiste en una entrevista directamente conmigo, y pues yo les hago las preguntas, sea de manera virtual o sea de manera presencial, como les quede más fácil. Hacemos una entrevista, usted me cuenta todo su corintellado, yo soy todo oídos, disponemos de 1 hora, yo le hago las preguntas que considere necesarias, usted me dice qué quiere, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere, me deja su historia laboral, que muy juicioso, muy juiciosa, ya ha ido a reclamar en su fondo de pensiones o vía web, ya les dije en las páginas. Yo hago toda la revisión con mi equipo de trabajo, llevamos su caso a un comité, revisamos lo que quiere, qué posibilidades tiene, ejecutamos un plan de trabajo, nos volvemos a reunir, le hago retroalimentación, le traigo un informe ejecutivo de lo que pasa, le doy el concepto, rutas a seguir, si hay lugar a iniciar algo, si no, definitivamente no, y en esa entrevista de profundización pues usted toma la decisión. Esa consulta normalmente, precio público, la tenemos alrededor de 500.000 pesos, pero cuando hacemos eventos o tipo charlas de este tipo, tenemos las consultas por solo 300.000 pesos colombianos. ¿Por qué digo 300.000 pesos colombianos? Porque hay muchas personas en España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, colombianos en el exterior que también quieren consultar. Manejamos consultas a nivel nacional e internacional vía videollamada, o agendamos reuniones por las diferentes plataformas con toda la seguridad del caso, y atendemos estas situaciones. Entonces, por eso les digo, el valor de la consulta son 300.000 pesos colombianos. Aquí en el WhatsApp nos pueden dejar, si necesitan mirar agenda, no sé cuándo tenemos agenda, esperen yo miro de una vez y les digo, para que aprovechen de una vez, porque sé que como ya uno no maneja su agenda, sino que se la manejan, revisamos. Bueno, para las personas que agenden esta misma noche, o por lo menos que nos dejen acá en el WhatsApp, quiero la asesoría, manejamos diferentes medios de pago, recibimos todas las tarjetas, medios de pago seguros. Me dicen que hay cupo disponible de manera inmediata para la siguiente semana, el jueves 25 de julio. Tengo 4 cupos abiertos, si ustedes quieren separarlo ya, yo estoy pendiente, me puedo quedar un ratico con ustedes trabajando para poderles separar la cita. Hacemos pago,
definimos cita, su historia laboral, si es necesaria más documentación, como por ejemplo si ya tiene una resolución de pensión, si tiene algún tema de pensión de invalidez, si tiene algún tema de tiempos públicos y privados. Eso no les hablé hoy. Hay muchas personas que cotizaron en régimen especial. Régimen especial es, por ejemplo, policías, militares, profesores, personas que hayan estado vinculadas directamente con el Estado, que necesiten algún tipo de revisión de su historia laboral. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ya les di como la mayor parte de información. Creo que ya les contesté. Marianela Pineda, ingeniero Diego Ramos, hola, buenas noches. Bueno, hay unas personas que llegaron al final. Espero pues ya puedan como retomar información de mis redes. Por todo lado tenemos todos nuestros canales de información. Les vuelvo a dejar nuevamente, si lo quieren anotar, si lo quieren guardar, si lo quieren compartir, nuestro número de WhatsApp. Y nada, agradecerles por estar aquí. Vean, me pasé como raro el tiempo, pero fueron solo 5 minutos. Nos fuimos. ¿Y tu pensión qué? Esa es la pregunta que le hago a todas las personas, a mis amigos, conocidos, familiares y clientes. ¿Y su pensión qué? ¿Y su pensión para cuándo? Pues nada, ya saben que en Sandra Arias y Asociados somos el camino seguro a tu pensión. Feliz noche. Chao, chao.